información personal en Internet se ha convertido en una mercancía. Algunos dicen que si el servicio es gratis, el pago eres tú, o mejor dicho, los datos que tú produces. Te preguntarás qué pueden hacer si solo subes fotos de las salidas con tus amigos y compartes un par de memes semanales. Quédate con nosotros y conocerás la respuesta. Bienvenido a Todo Tecno. El tema de hoy es la privacidad de datos online. Procesar y analizar grandes cantidades de datos mediante la inteligencia artificial es lo que llaman la explosión del Big Data, y la ciencia de datos ayuda a analizar y generar conocimientos que permiten descubrir tendencias y hacer predicciones para el futuro. Es tan valiosa la información de cada usuario que se necesita de la ciencia para saber cómo gestionarla, y por ello vamos a conversar con la doctora Yamilet Serrano. Ella es directora de la carrera de Ciencia de Datos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yamilet? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto lo sabemos todos, creo yo. Nuestra información personal nunca antes había tenido tanto valor. ¿A qué crees, Yamilet, que se debe este fenómeno en principio? A la revolución del Big Data. En realidad nosotros todos interactuamos con el computador, con las redes sociales, con el Internet. Entonces la inmersión de todas nuestras actividades están un poco en Internet, por lo tanto generamos muchísimos datos que hace años, ¿no? Y no solamente las personas, sino las máquinas y las corporaciones. Ahora, esto entendemos también ha ido creciendo, porque antes nosotros éramos consumidores, ¿no?, a nivel de Internet, pero ahora somos incluso productores, es decir, interactuamos, pero también estamos produciendo contenido. Todo esto ha sido visto seguramente por las grandes marcas, las grandes corporaciones, para llegar a nosotros, para generar tendencias. En realidad vamos generando nuevas necesidades, ¿no? Okay. Antes todo lo que se creaba era solamente para automatizar. Entonces, mientras hemos ido evolucionando también nuestra manera de comportamiento en las redes sociales, en el uso de Internet, en comprar, en un poco ser inmerso el online en nuestras vidas, también ha habido nuevas necesidades. Y base a eso, las empresas y la industria ha visto cómo generar un nuevo servicio a estas personas, a estos comportamientos. Entonces, la única manera de generar nuevos servicios es entendiendo su comportamiento, sus gustos, sus preferencias. Claro que sí, yo te conozco más, ¿no? Y por lo tanto sé cómo puedo llegar a ti, qué es lo que necesitas, o de repente no lo necesitas, pero seguramente vas a creer que lo necesitas. Yendo a la contraparte, ¿qué tan conscientes somos los usuarios sobre el valor de nuestra privacidad en la era digital, Yamilet? Creo que no somos tan conscientes, también porque no existe una educación desde niños, desde lo que es un ciudadano digital o de lo que es una huella digital, ¿no? Y básicamente lo usamos como un recurso, pero no vemos todo lo que está por detrás, ¿no? No enlazamos cómo es nuestro comportamiento y qué es más o menos la información que estamos dando. Bueno, y por eso estamos aquí contigo, justamente para educar a los usuarios, a los cibernautas, porque, claro, las generaciones más jóvenes, los centennials, por ejemplo, ¿no?, los nativos digitales, nacen y tienen ciertamente mucha habilidad con los dispositivos, con herramientas tecnológicas, pero los criterios, ¿no?, y el uso responsable de la tecnología y el Internet es algo que tiene que ser formado. ¿Cómo podríamos incentivar este tipo de comportamientos más responsables, Yamilet? A mí me parece, bueno, es mi opinión personal, que desde el colegio, desde la escuela, ¿no? Pues más o menos ahora todos nosotros tenemos un celular y todos somos conscientes de la data y generamos información, imágenes y demás, ¿no? Fomentar desde niños cuál es la actividad y, por ejemplo, también un poco el respeto hacia los demás. Si tomo una foto de mi compañero, preguntarle si le gustaría que yo suba esa foto, pasar los principios sociales a nuestra vida en Internet. Muy bien, tal cual me comporto yo en el mundo físico, hacerlo también en el mundo virtual, ¿no? Para tomarme una foto con alguien, seguramente le voy a preguntar si quiere tomarse una foto conmigo, así que lo que dice nuestra invitada es clarísimo, ¿no?, como ejemplo de ello. Ahora, la información, ¿no?, que nosotros mismos damos podría ser
útil también seguramente para gobiernos, para generar de repente políticas. Ahora que pasó todo este último año de pandemia, por ejemplo, ¿no? Y vimos que el Estado lanzó páginas web, que se hicieron seguimientos, ¿no? El MINSA hizo lo propio, Salud también. Sí, claro, toda esta información que damos no solamente es para marketing o para redes sociales, claro, ¿no? Hay todo un montón de información que es demográfica, del comportamiento. También tú puedes ver lo que tú mencionabas de la cantidad de páginas web y de plataformas que saca el Estado por cada una de las necesidades. Quizás se puede evaluar en realidad cuál es el patrón de comportamiento del ciudadano peruano, ¿no? Cuán accesible es, cuán fácil ha sido de utilizar, y en base a eso generar nuevas plataformas que sean mucho más cercanas al ciudadano. Claro que sí, y por ello es que no podría ni debería satanizarse el uso de nuestra información siempre y cuando nosotros seamos conscientes de que le estamos dando, ¿no es cierto? De que estamos poniendo en manos de, puede ser, organizaciones, corporaciones, empresas, ciertos datos para el uso de esas mismas herramientas. Y esto va solamente a aumentar, ¿no? No podemos vivir a espaldas de nuestra nueva revolución del Big Data, pero lo que sí podemos hacer es controlar. Así como el Internet no tiene ningún ente regulador ético donde dice que todo lo que está ahí es verdad, y nosotros tenemos que autorregular lo que leemos, la información, y validarla, de tal mismo también la información que nosotros le proveemos al Internet, ¿no? Claro, y ese control seguramente pasa por cuestiones tan básicas como leer los términos y condiciones de un aplicativo, pero es algo que nunca hacemos, Yamilet. Sí, nunca hacemos, pero yo creo que también es darte cuenta, por ejemplo, qué información, usar de repente un buscador en incógnito, o si quieres hacer una propuesta, darte cuenta que esa información es delicada, de repente usas incógnito, o de repente ese momento te desvinculas del usuario que tengas, del buscador. Hay pequeñas cosas que pueden cambiar el comportamiento y también pueden dejar tu rastro digital en un stop por un momento. Muy bien, hay entonces ciertas conductas que podríamos modificar, ¿no es cierto?, cuando estamos conectados de manera online. Ahora, la información se ha vuelto tan importante en la era digital que incluso han surgido nuevas carreras, porque claro, necesitamos especialistas que le den valor a esa información. Sí, porque los datos son solamente datos. Por ejemplo, ¿qué tipos de datos? Los datos que ahorita tú y yo estamos generando en 2 ubicaciones diferentes, con 2 servicios, con 2 plataformas, con un televisor, a través de Zoom. Estamos generando un montón de información, pero muchos creemos que solo es información que está en Internet. No, por ejemplo, voy a la clínica, me registro, ya estoy generando una información. Hago una compra a través de mi uso de tarjeta de crédito, estoy generando un dato, etcétera, ¿no? Estamos en realidad generando datos todos los días. Incluso las máquinas generan datos sin la interacción humana, como por ejemplo las cámaras de seguridad que generan videos, o los satélites, etcétera. Entonces, los datos son simplemente datos hasta que no le aplicamos ciencia, y cuando aplicamos ciencia encontramos el comportamiento, encontramos el conocimiento, básicamente la información que estos datos nos pueden proveer. Muy bien, y hay allí también un mundo de oportunidades para nuestros jóvenes, ¿no? Muchos de ellos seguramente ya están viendo en la tecnología y en el análisis de datos o en la ciencia de datos la posibilidad de un oficio, de una carrera. Me ha pasado que he visto incluso corporaciones, bancos haciendo hackatones, ¿no? Yamilet, buscando talento para el análisis de datos. Exacto, porque vamos hacia eso, ¿no? Vamos a generar el servicio a partir de la cantidad de datos que nosotros generamos. Es tanto que te diré que los datos digitales se considera que son tantas como las estrellas del universo. Obviamente las empresas también han visto este dato como un valor, ¿no? Se necesita analizar los datos, pero si son tantos datos, la pregunta es ¿cómo lo hago? Necesitas unas supercomputadoras, necesitas fundamentos en computación, necesitas ser experto en machine learning, aplicar la estadística, etc. Ha habido un nuevo concepto y unas nuevas necesidades también desde ese lado. Pero en una escala menor, hay que decirlo también, y pienso en las emprendedoras, en los emprendedores, también hay análisis de datos que viene incluso con algunos aplicativos. Por poner un ejemplo, porque nos queda un minutito, Facebook Business, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Básicamente la ciencia de datos se puede aplicar en cualquier sector y también desde distintos niveles, ¿no? Y así como nace la necesidad de crear algo, también hay aplicaciones que están dando técnicas simples de visualización, de análisis para negocios, utilizando ciencia de datos. Muy bien, nos queda clarísimo entonces, nosotros generamos datos, pero también podemos servirnos de ellos. Muchísimas gracias, Yamilet, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes. Y no tengan miedo, solamente controlemos nuestro comportamiento. Muchísimas gracias, Yamilet, por habernos acompañado. Esto recién inicia. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más aquí en Todo Tecno.